de que sus elementos son, como muy bien dice nuestro compañero, son números. Nada más que son números que se obtienen obteniendo el coseno o el seno de cierto número X. Es decir, uno escoge un número X, un número real cualquiera, y a ese número real le aplica la función coseno y le aplica la función seno, y de esa manera construye esta matriz. Así que, digamos, esta es una matriz de números. En realidad es una matriz compuesta por números. Nada más que esos números, digamos, no son inmediatamente el número X que seleccionamos, sino el que se obtiene después de que aplicamos la función trigonométrica. Sí, pero en ese sentido, pues no tiene nada de malo que se indique de esta manera. Es como si aquí dijera, fíjate, van a ser matrices que sean de la forma X, X cuadrada, X cúbica y X cuarta, por decir algo, donde X es cualquier real. Ah, pues si X valiera 2, aplicando esa definición, este número sería el 2, este el 4, este el 8 y este el 16. Y sería una matriz que finalmente está hecha de números. Sí, entonces, digamos, no tiene nada de particular en realidad. Aunque, si tienes razón, nunca habíamos visto un ejemplo en el cual los elementos, en este caso de la matriz, está constituido no por números directamente, sino por funciones, funciones aplicadas a esos números. La ventaja de que se exprese de esta manera es que podemos aprovechar y debemos aprovechar las propiedades de esas funciones, ¿sí? Las propiedades del seno y el coseno del ángulo. La operación que se está definiendo aquí es la multiplicación. Entonces, si entendí bien tu pregunta, si no, insisto, me la vuelves a formular y no hay problema. Me decías, y sobre todo me dejaste pensando en la cerradura, por la manera en la que describiste tu pregunta, que si yo multiplicaba o operaba dos de estos elementos y obtenía otro elemento del mismo conjunto. Y pues eso es precisamente lo que nos preguntaríamos, pero entendiendo, insisto, que se trata de matrices. Matrices, ajá, en las cuales los elementos de esas matrices constituyen el coseno, seno, dependiendo de la posición, como podemos ver, de un número en particular. Entonces la idea sería, para ver, por ejemplo, si se satisface la cerradura, tomar esta matriz, es una matriz que le correspondería a un número X, y una matriz diferente que le correspondería a otro número, por ejemplo, a un número Y, a un número Y, a un número Y. Si me permiten, déjenme ver aquí en la pizarra, que aquí tengo lista una nueva, pero si se fijan, cada vez que nosotros veíamos esto de los grupos, siempre presentábamos, miren, aquí está, aquí por ejemplo, o sea, o sea, obviamente esto no es de matrices, pero no importa, la idea va a ser la misma. Vean que aquí los vectores son de la forma A, B, pero para que yo presente la operación, para que yo la pueda hacer sobre elementos diferentes, tengo al elemento A, B, que está definido aquí, pero presento otro C, D y un tercero E, F para la propiedad asociativa. Es decir, yo presento tres elementos genéricos diferentes del conjunto. Entonces, en este caso, para el problema que tenemos, pues el primer elemento tiene X. Pues vamos a suponer que el segundo tuviera Y y el tercero Z, por ejemplo, de tal manera que estas matrices, yo las podría definir, estas matrices genéricas, como les digo, como coseno de X menos seno de X, etcétera, otra matriz como coseno de Y menos seno de Y, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, yo tomando dos matrices de ese tipo, una con X, otras con Y, hago la multiplicación y me fijo si el resultado corresponde también a una matriz que tenga este aspecto. Y para determinarlo, me voy a valer, como probablemente ya algunos de ustedes lo hayan hecho, de algunas identidades trigonométricas que me permitirán establecer si la matriz resultante, después de hacer la multiplicación de las primeras dos, efectivamente sigue teniendo este mismo aspecto, es decir, sigue siendo el coseno, menos seno, seno y coseno de un número en particular. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, para el axioma cero, para ver si esta operación es binaria, si asterisco es una operación binaria en el conjunto H.
Y ya, y así me voy siguiendo adelante. Entonces, nada más dos precisiones con respecto a lo que decías. En realidad el conjunto no está hecho de funciones, está hecho de matrices. Nada más que los elementos de esa matriz se obtienen al aplicar estas funciones trigonométricas, ¿sí? E insisto, el elemento genérico está basado en este número X, como pueden ver, ¿sí? Está basado en este número X, y si voy a tomar diferentes matrices genéricas para poder ir checando los axiomas, el número que voy a ir variando es precisamente esta X. En un caso se llamará X, en otro Y, en otro Z, no sé, o las letras que ustedes consideren. Entonces, nada más si hago esas precisiones, me parece que este es el ejercicio al que hace referencia, no veo otro que tenga funciones trigonométricas, entonces supongo que es este, pero insisto, los elementos en realidad, y sí quiero que quede muy claro, no son en realidad funciones, en realidad son matrices, matrices de números reales. Nada más que, insisto, esos números reales que van aquí están definidos en términos de este otro número. Por eso se ven así como funciones. Insisto, si fuera uno más fácil, como les digo, x cuadrada, x cúbica y x a la cuarta, y x valiera 2, pues esta matriz sería 2, 4, 6, 8. Bueno, si es otro número, por ejemplo, si es x igual a 0, pues esto sería 1, porque el coseno de 0 vale 1, 0, 0 y 1. Vean, si x vale 0, esto es la matriz identidad, 1, 0, 0, 1. Y así sucesivamente para diferentes valores de X que yo tenga aquí. Pero las propiedades de las matrices que aprendimos en álgebra, las propiedades de las matrices cuyos elementos son números, se siguen manteniendo. No sé si, yo sé que me preguntaste algo en una dirección quizá ligeramente diferente, pero quise dar toda esta explicación pensando en que abordo tú también tu inquietud, pero dime si no es el caso, dime si todavía te queda alguna inquietud después de esto que he comentado. No, profe, de hecho justo era eso. Ya me quedó bastante más claro. Gracias. Muy bien, muy bien. Y recuerden algo que yo les había comentado. El álgebra lineal es una materia sumamente integradora. Es decir, para algunos ejercicios, como ya lo hemos visto, requerimos pues algo eh, de, de propiedades, por ejemplo, me acuerdo por aquí hay uno, necesitamos de propiedades de matrices, ¿no? Que si el determinante, que si, o sea, cuando en realidad el problema originalmente no hablaba nada de determinantes. Sí, en otros problemas, pues necesitaremos propiedades de números, en otros propiedades de funciones, y en este caso necesitaremos propiedades precisamente de las funciones trigonométricas, en particular las identidades trigonométricas que manejamos desde el bachillerato en principio. Entonces, no tengan miedo de usarlo. O sea, de repente se va a requerir, sí. De repente vamos a necesitar algún concepto de cálculo, algún concepto de trigonometría, algún concepto de álgebra. Eso va a pasar con mucha frecuencia en este curso de álgebra lineal, precisamente porque estamos, como les comentaba hace un minuto, estamos integrando conceptos de diferentes materias en una sola. Entonces, no es raro que de repente tenga que utilizar propiedades que hemos estudiado en otros cursos y no precisamente en el de álgebra lineal. Sí, aquí en álgebra lineal lo que checaremos serán los axiomas de la definición de grupo, pero también están involucradas las propiedades de las funciones trigonométricas o en algún otro problema de los logaritmos o en otro de las funciones exponenciales o lo que vaya saliendo, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Insisto, los leo o los escucho. Adelante. Bueno, parece que no, parece que no. Muy bien. Entonces, lo que viene a continuación es que les voy a dar una serie de anuncios. El día de hoy, por una razón, pero bueno, más o menos personal, no voy a poderle dar las 2 horas de clase, voy a acabar la clase unos 15 minutos antes. Les ofrezco una disculpa, es una situación que tengo que atender, pero bueno, voy a tratar de ir por eso más o menos ágil en la clase del día de hoy. El segundo punto
es que ya hice la clase de Classroom para que se puedan inscribir y puedan entregar su tarea. Entonces aquí les pongo el código para que lo vean, por favor. Este es el código con el cual se pueden inscribir a la clase de Classroom. La clase de Classroom, insisto, la vamos a utilizar para entregar tareas. No nada más esta primera, no nada más esta primera, aunque ya estemos en clases presenciales, seguiremos entregando las tareas a través de Classroom. Si alguien por alguna razón prefiere hacerlo de manera física, en hojas de papel, también se les voy a recibir, por supuesto, pero vaya, yo creo que es más adecuado que si ya tenemos este recurso, ya lo sabemos usar, ya estamos habituados a él, pues que lo sigamos aprovechando. Entonces las tareas en general se van a seguir entregando a través de la clase de Classroom y esa es la clave. Bueno, más que la clave, el código de inscripción. Eh, la tarea ya está publicada. En cuanto entren, les va a llegar la notificación de que ya tienen la primera tarea, que es justo la que han venido trabajando. Ese es el primer punto que quería comentarles. El segundo punto es nada más reiterarles que a partir de la próxima semana, de acuerdo al comunicado, al último comunicado del Consejo Técnico de la Facultad, a partir de la próxima semana ya tendremos clases presenciales. Sí, ya nos vamos a estar reuniendo en nuestro salón de clase. Yo sé que la gran mayoría de ustedes, si no es que todos, nunca ha tomado clases en la facultad y por eso el viernes, hoy no, pero el viernes, les voy a mostrar ahí un mapita más o menos de la ubicación y cómo llegar y bueno, por si hay cualquier duda, apúntenla y tenganla lista para el viernes. Sí, después decir dónde está el salón, en qué área, etcétera, por si alguien tuviera alguna pregunta. Se deben respetar pues varias medidas que todos conocemos y estamos todos muy familiarizados con ellas. Se deben respetar las medidas sanitarias básicas, es decir, va a ser obligatorio el uso de cubreboca, preferentemente pues un buen cubreboca, preferentemente en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Eh, las clases no van a durar las 2 horas completas, sí, se está pensando en esta medida porque, bueno, ustedes no lo saben, insisto, no han tomado clases ahí, pero es muy común que en condiciones normales, al inicio de las clases se haga un amontonamiento allá afuera de los salones, precisamente por la gente que está esperando su nueva clase y la gente que va a salir del salón de clases. Entonces es bastante común que se hagan esos amontonamientos y bueno, ahorita con la situación sanitaria debemos también respetar lo que llamamos la sana distancia y es por eso que no todos los grupos van a tomar clase presencial, bueno, eso ya está muy claro, ya lo sabemos desde el inicio del semestre. Este, pero también otra medida que se va a tomar es que se nos está solicitando a nosotros los profesores que terminamos las clases por lo menos 10 minutos antes de la hora. Es decir, nosotros tenemos clases de 9 a 11 y a más tardar al 10 para las 11 ya debemos estar afuera del salón. La idea es precisamente que salgamos antes de que llegue el siguiente grupo para evitar aglomeraciones y además permitir que el salón, pues, de alguna manera se ventile un poquito, ¿no? Que un ratito esté vacío para que se ventile un poquito a la espera de la llegada del siguiente grupo. Sí, y algunas otras medidas que ya iremos comentando en su momento, se los digo ahora para que, bueno, para que las conozcan, para que no nos sorprenda, para que estemos preparados. Es muy probable que las clases incluso no terminen 10 minutos antes, sino que terminen 15 minutos antes. Es muy probable porque sucede que todos los salones de la facultad están equipados. Es decir, en todos hay una computadora, hay un cañón, hay un pizarrón electrónico, hay plumas electrónicas. Entonces, a veces a los profesores, bueno, el profesor, insisto, debe abandonar el salón 10 minutos antes de la hora, pero pues a veces estando la clase y tiene todo prendido, pues debe tomar también ese tiempo, tomar las medidas necesarias
digamos, al cuarto para la hora terminar la clase, para que los últimos 5 minutos los use para apagar todo. Y entonces es muy probable que no nada más mi clase, sino que todas las clases que toman, por ahí tengan una duración de entre 1 hora 45 y 1 hora 50. Más o menos esa es la situación que vamos a estar viviendo a partir de la próxima semana. Como yo los voy a ver hasta el miércoles, no los voy a ver antes del miércoles, pues seguramente el lunes y martes ya se irán familiarizando con estas medidas y seguramente nosotros no tendremos ningún problema. Pero de todas maneras se los comento. Todo esto, y esto es muy importante y por eso es que estoy haciendo el comentario, todo esto a reserva de que se manifieste el Consejo Técnico. Recuerden que al inicio del semestre se decía que después de estas 3 semanas, el Consejo Técnico tomaría la decisión de si regresaríamos o no a nuestras clases presenciales. Como no ha habido ninguna manifestación, estamos en el entendido de que sí, como se había anunciado, pero debemos estar pendientes de las notificaciones de la propia facultad para ver si hay algún cambio o no. Lo más probable es que no haya ningún cambio y que estemos en clases presenciales a partir de la próxima semana. Pero, insisto, hay que estar pendiente a los comunicados de nuestro consejo técnico. Y hago la aclaración porque seguramente ustedes habrán escuchado, muy probablemente habrán escuchado, que en otras facultades ya regresaron o en otras facultades ¿cómo se llama? Van a esperar otras 2, 3 o hasta 4 semanas antes de regresar a la parte presencial. Entonces, esta medida que les estoy comentando no es generalizada de la universidad. Cada facultad, cada escuela, está tomando, digamos, la decisión que cree más adecuada para el regreso. Entonces, no sé si por ahí en las noticias escuchan, ya mañana la UNAM, ya todos tienen que ir, o al revés, ¿no? Nadie va a ir, no le hagan caso a nada de lo que escuchen en las noticias. A veces generalizan, o sea, algo pasa en una facultad y lo generalizan a toda la universidad, y la verdad, insisto, es que este tipo de decisiones se determina de manera local, ¿no? De manera institucional, y en este caso, solo el Consejo Técnico tendrá potestad en esta decisión. Y por supuesto, sí, igual que ustedes, pues yo también me estaré pendiente, yo también me enteraré, y por supuesto, en cuanto yo sepa algo, si fuera algo diferente a lo que ya está estipulado, pues yo también se los haré saber por medio de correos electrónicos, ¿no? Quizá incluso en Classroom, ¿no? Aprovechando que ya tenemos nuestra clase de Classroom, también les ponga algún aviso, no sé, en caso de que algo nuevo se presentara. Pero en principio, las clases presenciales comenzarán entonces la próxima semana. Bueno, el otro punto, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario con respecto a este punto. Sí, yo, profe, o sea, Adelante, adelante. si es un hecho que el lunes ya se volvería, o nada más esperar casi casi el domingo a ver qué nos dicen. En este caso es un hecho. Tómalo como un hecho porque así está publicado en la página de la facultad. Si nosotros Sí, que abrimos, fue el último sí, comunicado de enero, exacto, ¿no? exacto, exacto. O sea, nosotros tenemos que partir de lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Pues no sabemos mucho, pero lo que sí sabemos que el comunicado oficial, aquí está, sí, es las clases se Sí, impartirán en un esquema mixto, y las primeras 3 semanas todo se impartirá en línea, solamente así. Y, y al término de este plazo, el consejo evaluará, aquí lo dice, evaluará si se regresa a presencial. Bueno, en principio no ha terminado el término, no han terminado las 3 primeras semanas, pero y si no hubiera ningún comunicado, pues se entendería entonces que efectivamente comenzaríamos el próximo lunes. Entonces, de acuerdo a lo que dice este comunicado, si no hay ninguna manifestación, empezamos el lunes. Seguramente va a haber alguna manifestación porque así lo dice el comunicado, pero todo parece indicar que efectivamente será en el sentido de que regresaremos a clase el próximo lunes. Pero insisto, hay que estar pendiente, no vaya a ser que el comunicado cambie. Entonces, si me dices, ¿es 100% seguro?
Pues no es 100% seguro porque el mismo comunicado de la facultad abre la posibilidad de que haya un cambio, pero sí es muy probable que ya regresemos a presenciales. ¿Sí? ¿Y cuándo saldrá el comunicado del consejo? Pues no dice cuándo, nada más dice al término de las 3 semanas. Y si no sale, bueno, si no sale, tendremos que atender al último, y el último comunicado es este, ¿sí? Que en principio ahí estaremos. De todas maneras, insisto, en cuanto yo sepa algo, yo también se los haré llegar a través de correo electrónico, pero vaya, no tienen que esperarme. Aquí en el portal de la página, ustedes lo pueden consultar. Sí, entonces, contestando tu pregunta así muy puntualmente, ¿es seguro? Pues no, pero sí, es lo más probable. Lo más probable es que ya estemos trabajando. Por eso me estoy tomando estos minutos para platicarles de estas medidas y lo que viene, precisamente porque es prácticamente un hecho, prácticamente, insisto, y por eso, insisto, tomo estos minutos para ver si hay alguna inquietud y darles estas recomendaciones que les estoy comentando. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, no sé si contesté tu pregunta también, no sé si hay alguna duda, alguna otra inquietud. No, sí, gracias, profe. Gracias. Y no sé si haya algo más, también aquí en el chat escrito, déjenme ver. No, parece que no. Muy bien. El último punto, nada más de esta serie de anuncios, es que no se les vaya a olvidar que está en proceso. No todos lo han hecho, ya varios de ustedes, se los agradezco, pero no todos han contestado el examen diagnóstico. No se les vaya a pasar, por favor. No se les vaya a pasar. Es una actividad, pues no difícil, pero sí toma su tiempo. Entonces, ¿Hasta cuándo está el examen? el examen diagnóstico, híjole, no me acuerdo, pero yo creo que aquí en la guía debe venir. Déjame ver, no me acuerdo, pero todavía Es hasta el son. 24. Ajá, algo así, sí, 24. Muchísimas gracias, sí. Por algún lugar ahí lo dicen, ahorita no lo tengo ni a la mano, pero sí, hasta el 24. O sea, todavía hay tiempo, pero insisto, no dejen que se les junte. O sea, ya tienen que empezar a entregar tareas, no nada más conmigo, en sus otras asignaturas también. No dejen que se les junte todo, vayan haciéndolo, por favor, a la brevedad, ¿no? En cuanto tengan oportunidad, por favor. Bueno, me parece que de mi parte eso sería todo con respecto a los avisos. Insisto, por si alguien recién conectó y no sabía qué era esto, este es el código de inscripción para inscribirse precisamente a la clase de Classroom. Entonces, lo dejo aquí visible para que lo copien, lo tengan ahí a la mano y se puedan inscribir a la sesión. Bueno, a la clase, quiero decir. Bueno, recuerden que a través de las clases es como vamos a entregar nuestras tareas. De hecho, como les decía, si me voy aquí a las tareas, bueno, ya 5 de ustedes ya se registraron amablemente. Aquí está precisamente, aquí se dice que esta tarea se puede entregar de manera individual o por parejas, ¿no? Además, es decir, además de la tarea, siempre va a haber aquí una indicación de cómo debe ser entregada la tarea. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces, esto lo voy a dejar así abierto por si se hace el comentario en algún otro momento. Y bueno, ahora sí, disculpen, me parecía muy importante, muy relevante hacer estos comentarios sobre el regreso a actividades. Tanto hoy como el viernes el viernes un poquito menos de tiempo, pero dedicaré tiempo a esto, es importante que lo veamos. Adelante, Paulina, sí te escucho. Sí, maestro, nada más una duda rápida. ¿La tarea hay que entregarla con una carátula o algo así? No es necesario, no es necesario. Eso ya es cosa de ustedes. La presentación, digamos, va por su cuenta. Nada más que sí, recuerden que también elementos que se van a calificar son la limpieza, que esté completa, que esté ordenada, es decir, tiene que estar limpia, muy bien hecha. ¿Sí? Eso sí se va a calificar. Si dentro de eso ustedes consideran que una portada lo haría lucir mejor, adelante. Sí, no es necesario, no es obligatorio y no se les va a bajar puntos si no la contiene. Sí, yo personalmente les aconsejaría que la hicieran lo más concreta posible, ¿no? E incluso ya les había comentado, si no copian los enunciados de la tarea, pues está perfecto, así se gana bastante espacio. La idea es que el documento no sea demasiado extenso. Pero insisto, si es
si a ustedes les parece que luce más la tarea, que se ve mejor con una portada, adelante. O a lo mejor hago una portada, pero chiquita, ¿no? O sea, a lo mejor un cuadrito con todos los datos y luego ya empiezo. O en todas las hojas poner mi nombre. Eso yo creo que sí es importante, en todas las hojas poner su nombre, o los nombres de la pareja que estuvo trabajando. Y con eso basta. No es obligatorio ningún formato, excepto lo que sí es obligatorio es que sea limpia, que esté completa y que cuando digo completa quiero decir que esté todo el procedimiento incluido, ¿no? Que no se salte nada, que esté todo completamente desarrollada. Bueno, muy bien. Pues entonces, si no hay alguna otra duda, alguna otra inquietud. Gracias, profesor. Gracias, Paulina. Bien, entonces pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar ahora sí nuestra clase y vamos a comenzar con la siguiente estructura, como les decía, que es la de campos. Seguramente el viernes, muy probablemente el viernes haya más dudas y seguiremos estudiando grupos. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando y vamos a estudiar ahora este nuevo concepto que es el de campos. Ustedes tienen, por cierto, la presentación en la página. Como ven, la estoy abriendo a partir de la página. Ah, por cierto, un detalle. Algunos documentos que están ahí en la página de álgebra lineal, en la página de trabajo, son unos documentos pues más o menos viejitos y recientemente Google, digamos, a ciertos documentos viejitos como los que están ahí, les cambió la dirección electrónica. Entonces, de repente, algunos intentaron el fin de semana pasado, el viernes me parece, verle los ejercicios de la tarea y resulta que no estaban disponibles. A mí me llega una notificación, no se preocupen, y en cuanto me llegó la notificación ya puse los archivos disponibles. Entonces, si de repente tuvieron este problema, no se preocupen, poco a poco los voy a ir liberando, los voy a ir actualizando para que ustedes los puedan consultar oportunamente, por supuesto. Bueno, esto que les voy a enseñar aquí a continuación es una presentación que alguna vez di en un foro, ya tiene mucho tiempo. No lo tomen como un apunte, no se trata de que estudien todo este documento, pero en este documento viene lo que necesitamos para el curso, así que me voy a apoyar en él para platicarles precisamente de qué cosa es un campo, ¿sí? Y trabajar con ustedes algunos ejemplos. Pero van a ver que la presentación habla de muchas otras cosas. No le hagan caso a lo demás. O sea, nos vamos a concentrar exclusivamente en las láminas que les voy a presentar a continuación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí viene primero la definición de campo, ¿sí? Muy rápidamente, no se trata de que lo lea, pero aunque algunos puntos sí los vamos a leer puntualmente, pongan mucha atención. Un campo, en principio, otra vez es un sistema que consta de un conjunto, no, insisto, no lo estoy leyendo, simplemente lo estoy describiendo, ¿sí? Consta de un conjunto, ese conjunto típicamente se designa con la letra K, aunque se puede usar la que sea, es simplemente el nombre del conjunto, pero ahora en lugar de tener una, tiene dos operaciones binarias definidas, ¿sí? En los grupos nada más tenemos una operación binaria, en los campos vamos a tener dos operaciones binarias, ¿sí? Que se pueden llamar pues como uno quiera, pero típicamente para distinguirlas, como ahora ya no nada más estamos hablando de la operación en el conjunto, sino de que hay dos operaciones posibles, a esas operaciones se les da un nombre particular para poder distinguirlas. Lo malo del nombre que se le da es que esos nombres son adición y multiplicación. Es decir, se llaman igual que las operaciones que aprendimos desde que éramos niños. Y eso pues nos puede causar alguna confusión, ¿sí? Porque si hablamos de la adición y la multiplicación del campo, alguien se podría imaginar que se trata de la suma y el producto usual, pero no. Son operaciones binarias en el mismo sentido que hemos venido estudiando en las primeras clases de este curso. Para distinguirlos y para como hacer énfasis en que no se trata de la suma y la multiplicación usual, se le pone a veces este circulito al símbolo de adición y este circulito al símbolo de multiplicación, ¿sí? Para que se entienda que no son las mismas operaciones en realidad, pero no es una regla universal. Hay libros en donde aquí sí le llaman simplemente
el signo de más y el signo de multiplicación sin ningún distintivo y como que estando en el contexto uno debe entender que no se trata, insisto, de la suma y la multiplicación usual, sino de dos operaciones binarias cualquiera. Porque recuerden que incluso el conjunto no tiene que ser de números, puede ser de cualquier cosa. ¿Sí? No necesariamente es de números. ¿Ok? Bueno, entonces, insisto, ¿qué vamos a tener de punto de partida? Un conjunto y dos operaciones. La primera operación se llama adición, la segunda operación se llama multiplicación. Este sistema, el conjunto y estas dos operaciones, va a ser un campo si se satisfacen los siguientes axiomas. Y aquí estos sí los voy a ver, a ver si los voy a leer. El primero es, primero que nada, los 5 axiomas que están aquí, como pueden ver, tienen incluida solamente a la primera operación binaria. Solamente está la adición aquí involucrada, como pueden ver. Vean todos los axiomas y van a ver que todos se refieren nada más a la primera operación. O sea, está completamente ignorada la segunda operación. Ese es un punto muy importante. Observen, si yo tomo dos elementos de este conjunto y los sumo entre comillas, porque es una operación binaria, como se llama adición, digo que lo sumo, pero en realidad estoy aplicando la operación binaria que corresponde. Entonces, si yo tengo dos elementos y los sumo, debo obtener otro elemento del mismo conjunto. O sea, se debe cumplir la cerradura. Claro, eso es por sentado desde que la operación debe ser binaria. La primera operación binaria, la adición, debe ser asociativa. Ahora, fíjense muy bien, debe existir un elemento que se va a llamar ahora el 0, que pertenece al campo, tal que A más 0 es igual a A. Este 0 que está aquí, y esto a veces nos va a costar un poquito de trabajo, pero poco a poco nos vamos a ir familiarizando con esto que les voy a comentar, no es el número 0. Este es nada más un símbolo para denotar algo que ya habíamos visto antes. Si se fijan, esta es la definición del elemento idéntico. Esta es la definición del elemento idéntico, en este caso, del idéntico derecho, como pueden ver ustedes. Nada más que en un campo, al idéntico derecho se le acostumbra a llamar, bueno, al idéntico se le acostumbra a llamar 0 en lugar de E. Cosa muy rara, pero es, digamos, lo más usual. Yo le pude haber puesto aquí E y no habría ningún problema, es el elemento idéntico. Sin embargo, como les digo, es algo a lo que nos tendremos que ir acostumbrando. Sucede que a ese elemento idéntico, en el caso de la primera operación, se le suele llamar el 0, que no necesariamente, insisto, es el número 0. Ahorita entraré más a detalle, ahorita que resolvamos algún ejemplo. ¿Sí? Entonces, existe el idéntico derecho. Y luego, para todos los números elementos, porque no necesariamente son números, todos los elementos que pertenecen al campo, debe existir otro elemento que se llama menos A, tal que A más menos A me dé como resultado el idéntico. En otras palabras, este menos A que está aquí no es el negativo de A, como estamos acostumbrados desde que éramos niños, sino que es la manera de representar al inverso de A respecto de la operación, respecto de la operación de adición que estamos definiendo aquí. Es decir, esta A es nuestra A con gorrito de chino que nosotros veníamos representando en el contexto de los grupos. Sucede que en el contexto de los campos se representa como menos A. Se utiliza este símbolo porque la primera operación se llama adición y ustedes saben que los elementos inversos de la adición pues son como los que están como que restando, por eso tiene este símbolo, pero en realidad no representa un número negativo, es el símbolo que se le da precisamente a este elemento inverso de A. Y el último punto es que se debe cumplir también la propiedad conmutativa. A más B debe ser lo mismo que B más A. Por lo tanto, este idéntico derecho también es idéntico izquierdo.
puesto que también se debe cumplir la propiedad conmutativa. Y este inverso derecho también es inverso izquierdo. En otras palabras, estamos viendo la definición de una estructura que ya hemos venido estudiando. Esta, como pueden ver ustedes, es la definición de grupo abeliano. En otras palabras, los primeros 5 axiomas que tenemos aquí, lo que acaban de decirnos en pocas palabras es que el conjunto junto con la primera operación forman un grupo abeliano. Esa es la manera más concreta de decirlo. Si lo quise decir paso por paso, fue, pues sí, para que repasáramos la definición de grupo abeliano y sobre todo por este detalle de que el idéntico de la primera operación ahora se va a denotar con el símbolo del 0 y los inversos se van a denotar con el símbolo de menos a. ¿Ok? Pero observen, estos primeros 5 axiomas ustedes los deben reconocer ya a estas alturas, corresponden a la definición de grupo abeliano. Entonces, todos estos 5 axiomas los pude haber sustituido simplemente diciendo K junto con la primera operación forman un grupo abeliano. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta este punto? ¿Alguna inquietud, alguna duda hasta aquí? Bueno. Está bien, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a ver los axiomas que corresponden a la segunda operación. ¿Sí? Y esos son los que vienen a continuación. Es una definición larguísima, como pueden ver ustedes. Estos son los axiomas que corresponden a la segunda operación. Pero si los vemos así de vistazo rápido, nos daremos cuenta que son los mismos. ¿Ya vieron? Cerradura, asociatividad, idéntico, inversos y conmutatividad. Otra vez tenemos los 5 axiomas que definen un grupo abeliano, pero ahora para la segunda operación, ¿sí? Para la operación que tenemos aquí, pero con un detalle que les voy a comentar. Pero vean que así a primera vista, y por eso lo digo de esta manera, si de primera vista, de primer vistazo, son también los 5 axiomas que definen un grupo abeliano, pero para la segunda operación. Entonces no está mal que entendamos de entrada, ¿sí? Que digamos, entonces un campo va a ser, son como 2 grupos abelianos. Es un grupo abeliano para la primera operación y un grupo abeliano para la segunda operación. Sí, pero con 2 detalles en particular. El primer detalle es que vean que al elemento idéntico de la segunda operación, como la segunda operación es la multiplicación, al elemento idéntico de la segunda operación se le llama 1. El 1 del campo es precisamente el idéntico de la segunda operación. Esto suena así muy, muy raro, insisto, con la práctica nos iremos familiarizando, pero vean, es el idéntico de la segunda operación. Como hay 2 operaciones, debe haber 2 idénticos. Al idéntico de la suma se le llama 0 y al idéntico de la multiplicación se le llama 1. ¿Sí? Aquí está la definición, es el idéntico por la derecha. ¿Sí? Y para los inversos voy a utilizar el mismo símbolo que utilizo para el inverso en la multiplicación. Este es el símbolo para el elemento inverso del número A. Pero fíjense, hay un detalle que no habíamos visto antes. Y el detalle es que no todos los elementos del campo deben tener inverso. Vean cómo aquí dice, para todo A que pertenece al campo, la primera operación debe tener inverso. Pero acá dice, para todo A que sea diferente de 0, es decir, diferente del idéntico que tengo aquí, diferente del idéntico aditivo, diferente del 0, todos los elementos deben tener inverso, pero el 0 no lo tiene. Esto es equivalente, si lo piensan ustedes, al conjunto de los números reales junto con la suma y la multiplicación. En los números reales, todos sabemos que el número 0, ahí sí el número 0, cuando estos son los reales, es el idéntico aditivo. Y el idéntico multiplicativo es el número 1. Y todos los números tienen inverso multiplicativo.
El inverso multiplicativo de 5 es un quinto. El inverso multiplicativo de 20 es un veinteavo. El inverso multiplicativo de un medio es 2. Pero el número 0 no tiene inverso. Multiplicativo, aditivo sí, pero multiplicativo no. Nosotros no sabemos definir el inverso. Bueno, no es que no sepamos definir, simplemente no existe el inverso de 0, el inverso multiplicativo. Entonces vean, este axioma excluye al 0 de los elementos que deben tener inverso, ¿sí? Y finalmente, pues también se cumple la propiedad conmutativa, es decir, el idéntico derecho es igual al idéntico izquierdo y los inversos izquierdos también son inversos derechos. Entonces, como pueden ver, insisto, es un campo, es como si fueran dos grupos abelianos, con la excepción de que el idéntico de la primera operación no debe tener inverso para la segunda operación. Y como ven, son propiedades como que complementarias. Unas son nada más para la primera operación, los 5 primeros axiomas, y los otros 5 axiomas son para la segunda operación. Pero no hemos terminado. Es una definición súper robusta. Afortunadamente, ya nada más nos falta un axioma más. Y el axioma adicional que nos falta es el 11, el que aparece aquí, que como ven ustedes, es la propiedad distributiva. Si se fijan, esto es como decir A que multiplica a la suma de B más C, y esto es igual a la multiplicación, como pueden ver, a la propiedad distributiva, como les comento, A por B, aquí está, más A por C, que aquí es lo que tenemos aquí. Esta es la propiedad distributiva, precisamente, que conocemos desde la primaria para la suma y la multiplicación, aunque aquí, insisto, se está refiriendo no a la suma y la multiplicación ordinarias, no necesariamente, sino a cualquier par de operaciones binarias definidas en este conjunto. Este sistema, esta estructura tan elaborada, por decirlo de alguna manera, es lo que se conoce como campo. Sí, si lo viéramos como primer concepto, pues se vería una definición muy robusta y muy complicada, pero la podemos entender también en términos de cosas pues que ya conocemos. Grupo abeliano para insisto, para el campo y la primera operación, grupo abeliano para el campo y la segunda operación, con la excepción, insisto, de que el idéntico de la primera operación no tiene inverso en la segunda operación. Y los primeros 5 axiomas entonces aplican a la primera operación, los segundos 5 axiomas a la segunda operación, y el axioma adicional que viene aquí es un axioma que implica o que aplica en este caso, ahora sí, a las dos operaciones. Eso es la definición de campo. Es una definición de 11 axiomas, pero que estoy seguro que muy fácilmente los recordarán. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas son los mismos axiomas en dos ocasiones que usamos para definir un grupo abeliano, y nada más le agregamos la propiedad distributiva y el detalle muy fino de que ahora no todos los elementos deben tener inverso, insisto, en la segunda operación, en la que se refiere a la multiplicación. No sé, yo sé que no hemos visto ningún ejemplo ni nada, pero no sé si platicando con esta explicación que doy, tienen alguna pregunta, alguna duda. Ahorita haremos algo más concreto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión hasta este punto? No, profe. Sí, profe. Ok, Marco por ahí levantó una manita. Adelante, Sí, tengo Marco, te una escucho. duda. Estas dos operaciones tienen que estar relacionadas como la multiplicación y la suma que conocemos. Por ejemplo, la multiplicación es como una suma, ¿no? O sea, puede tenerse a través de una suma. Sí. Ah, ya te entendí. No, bueno, en principio no. En principio, Marco, es una pregunta súper inteligente y créeme que no es de una respuesta sencilla. Pero en principio, déjame contestarlo de esta manera. En principio, la suma y la multiplicación, como les digo, son operaciones binarias. O sea, se llaman suma y multiplicación, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Inclusive los elementos del campo
podrían ser funciones, matrices, números reales, números complejos, polinomios, o sea, y las operaciones podrían ser derivadas o evaluación, vaya, podrían ser cosas muy diferentes. Entonces, en principio, la suma y la multiplicación se llaman así, pero son operaciones binarias cualquiera, ¿no? Como las que hemos venido trabajando en las últimas clases. Sin embargo, lo que dices es de una intuición increíble. Antes de contestarte, permíteme, por favor, que haga entonces, dado que me haces esta pregunta, ¿sí? Comentar este primer ejemplo. Voy a regresar a tu pregunta, Marco, pero permíteme, por favor. Aquí incluso me estoy saltando algo que les voy a comentar también, pero tomando en cuenta tu pregunta, déjame ir directamente con estos 3 ejemplos y concluyo contestándote. Sucede que los ejemplos más famosos de campos ya los conocemos. Los ejemplos más famosos de campos los hemos estudiado desde que estábamos en la primaria, desde que éramos niños. Claro, cuando éramos niños no nos dijeron, esto que están viendo es un campo y aquí están las operaciones. No nos dijeron todo eso. Pero sucede que este concepto de campo precisamente se ajusta a lo que nosotros conocemos desde que éramos niños. Observen, el campo más famoso que conocemos seguramente es el de los números reales, con las operaciones usuales de adición y multiplicación. Es decir, los números reales, con la suma que conocemos y la multiplicación que conocemos, satisfacen los 11 axiomas de la definición de campo. Piensen que ahora sí este signo de suma es la suma usual. Pues todas estas propiedades las sabemos, insisto, desde que éramos niños. Sabemos que A más 0 es igual a A, sabemos que A menos A es igual a 0, o sea, si A es el número 3, pues el número menos 3 es su inverso aditivo. Sabemos que si tenemos el número 3, el 1/3 es un inverso multiplicativo y así sucesivamente. Estos son los 11 axiomas que conocemos, insisto, desde que éramos niños. Sí, a lo mejor no lo usábamos en la primaria, la distributiva, pero sí la usábamos en la secundaria. Vean que la distributiva, como paréntesis, si la vemos al revés, es como, se puede ver como propiedad distributiva de izquierda a derecha, pero como también se puede decir que es una factorización si la vemos de derecha a izquierda. Tenemos un factor común A y lo podemos factorizar. Sí, es algo que veíamos más bien desde la secundaria. Pero vean que estos axiomas no son tan desconocidos. O sea, a final de cuentas, son los axiomas que satisface el conjunto de los números reales. Es el campo más famoso que existe. El segundo campo más famoso, ahora que ustedes ya están aquí en la licenciatura, pues es el campo de los números complejos, porque también los números complejos satisfacen todos los axiomas que tenemos aquí. En los números complejos tenemos también la suma y la multiplicación usual de números complejos, por supuesto, y también sabemos que se cumple, por ejemplo, que si yo sumo 2 complejos, pues el resultado es otro complejo. Se cumple la propiedad asociativa, de hecho la usamos en el último problema que vimos la clase anterior. Aprovechamos la propiedad asociativa de los números complejos. El 0 de los números reales también es el 0 de los números complejos, etcétera. O sea, y también el 0 de los números complejos tampoco tiene inverso, es decir, se cumplen todas las propiedades de la definición de campo. Entonces, aunque se vea la definición de campo como algo muy sofisticado y muy locochón, en realidad es algo que ya hemos manejado, o sea, algo que no deberíamos temer. Estos 2 campos, los del inciso A y los del inciso B, es decir, el conjunto de los números reales junto con su suma y su adición usual, y el conjunto de los números complejos junto con su adición y su multiplicación usual, son los campos que más vamos a utilizar en el curso de álgebra lineal. Así que en principio, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para poder, ¿cómo se llama? Para poder desarrollar nuestra teoría de álgebra lineal. Ya estamos listos. Después de esta clase, y yo creo que así lo vamos a hacer el próximo viernes, comenzaremos a estudiar espacios vectoriales, que si se acuerdan, les había platicado al inicio del semestre, son el principal objeto de estudio con el que vamos a trabajar durante todo el semestre. Ya estamos listos ahora sí para empezar a estudiar álgebra lineal. Sin embargo, pues existen otros campos. El del inciso C, no es tan famoso, no es tan conocido,
pero también es un campo, o sea, también en los números racionales, con la suma y la multiplicación usual, también forman un sistema que también es un campo. Es decir, la suma y los racionales forman un grupo abeliano, claro, sumen dos racionales, obtendrán otros racionales, se cumple la propiedad asociativa, el cero es un número racional también y es el idéntico aditivo, la suma es conmutativa, etcétera, etcétera. O sea, no voy a mencionar todos uno por uno, pero se cumplen también todos los axiomas de la definición. Entonces, vean, a pesar de que estos son los dos que vamos a usar con más frecuencia, también el conjunto de los números racionales con las operaciones usuales también es un campo, ¿sí? Y esto lo que nos enseña es que hay muchos otros campos, o sea, a pesar de que estos son los que más vamos a usar y son los que ya conocemos, los del inciso A y los del inciso B, ya los conocemos, son los que más vamos a usar y se ajustan, como insisto, perfectamente a la definición que tenemos aquí. Esas son las propiedades que tienen los reales y los complejos con sus operaciones que se llaman adición y multiplicación. Pero el hecho de que, y aquí viene el punto fino, el punto de nivel licenciatura, digamos, ¿sí? Es que no es necesario que este conjunto sean los reales o los complejos. Puede haber otros conjuntos que satisfagan las mismas propiedades que los reales y los complejos. Cualquier conjunto que satisfaga las mismas propiedades que los reales y los complejos, cuando tiene dos operaciones definidas, va a ser un campo. En otras palabras, y regresando a la pregunta que hacía Marco, ¿sí? Ahora sí, regresando a esa pregunta, disculpa Marco por toda la vuelta que di, pero me parece muy, muy relevante para poder contestar lo que me estás preguntando, ¿sí? Un campo es cualquier estructura que se comporte como si fueran los números reales o los números complejos con las operaciones usuales de adición y multiplicación. Aunque las operaciones binarias sean diferentes, pero digamos que sea equivalente, sí, que sea equivalente a los números reales o a los números complejos. En ese sentido, como bien dice Marco, pues a mí me enseñaron desde que era chiquito que la multiplicación era una repetición, ¿sí? Era una suma reiterada, ¿no? Si multiplico 2 por 3, significa sumar el 2 3 veces. Lo mismo va a pasar para cualquier campo, efectivamente, porque como les digo, un campo, otra definición que es totalmente informal, un campo es cualquier conjunto con dos operaciones que se comporte, que sea como si fueran los números reales, que cumpla lo mismo que satisfacen los números reales. Y una de las cosas que satisfacen los números reales es que la multiplicación es una suma reiterada. Entonces, efectivamente, en cualquier campo, la multiplicación, pero viéndola como una operación binaria, no la multiplicación usual, sino como sea que esté definida, tiene que verse como una suma reiterada, donde esta suma, insisto, no es la suma usual, sino la operación binaria de suma, pero debe estar relacionada con la suma de la misma manera que se relaciona la suma y la multiplicación usual, ya sean los reales o los complejos. Y la respuesta a la pregunta de Marco es afirmativa, sí. Todas las propiedades que se satisfacen en los reales o en los complejos, junto con la multiplicación y la adición, se deben cumplir en cualquier campo. O sea, vaya, el campo, los reales y los complejos son un ejemplo de campos, pero son ejemplos bien conocidos. O sea, los hemos estudiado desde que éramos niños. Esas mismas propiedades se deben satisfacer en cualquier campo, puesto que cualquier campo satisface los mismos axiomas que los reales o los complejos. No sé, yo sé que me extendí demasiado, yo lo sé. De todas maneras lo iba a comentar, como ven, aquí está en la presentación. Nada más cambio un poquito el enfoque para contestarle a Marco, pero sí, en efecto, podríamos definir de otra manera. Esto yo nunca lo he visto en ningún libro, nunca, pero así como lo dijiste, sí, podríamos decir,
En un campo podemos definir la multiplicación como la aplicación reiterada de la adición. Perfecto, es perfectamente correcto. Porque, insisto, en los campos, todos los campos se van a comportar ya sea como los números reales o como los números complejos con sus operaciones. No sé, Marcos, si más o menos queda claro lo que te comento. Obviamente, cuando hagamos más ejercicios, pues, se verá con mayor claridad. Ahorita estamos nada más en la parte teórica. Los ejemplos ilustran muy bien lo que estamos comentando, pero no sé si tu inquietud queda más o menos satisfecha o si iba en otro sentido. No, sí está claro, profe, gracias. Muchas gracias, Marco. Entonces, insisto, noten por favor que esta definición de campo no nos es ajena, es algo que ya sabíamos en realidad, ¿sí? Nada más que nunca le habíamos dado ese nombre, ni habíamos dado la posibilidad de que las operaciones no fueran las que aprendimos desde que éramos chiquitos. O sea, como cuando éramos chiquitos nos enseñaron a sumar y a multiplicar, pero lo que no nos dijeron es que no es la única forma que existe de sumar y multiplicar. Se puede sumar y multiplicar de muchas otras maneras, que es lo que estamos aprendiendo ahora. Y muchas de esas maneras, a pesar de que son diferentes a las que conocemos, resulta que tienen las mismas propiedades que las que conocemos, ¿sí? Eso es básicamente lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, eso es un campo. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional con respecto a la definición de campo. No sé si hay alguna otra duda, algún comentario. ¿Los leo o los escucho? Parece que no. Muy bien, muy bien. Entonces aquí nada más quisiera hacer un par de comentarios en esta lámina. Les digo que cambió un poquito el orden debido a la pregunta que hizo nuestro compañero, pero les comento así muy rápidamente, es algo muy breve. Al elemento 0 se le llama, como lo he dicho todo, así lo he leído, se le llama el 0 del campo, es decir, el idéntico de la primera operación se llama el 0 del campo, y el elemento 1 suele llamarse el 1 del campo, pues sí, podría ser, aunque es más común que se le llame la unidad del campo. La unidad del campo es el idéntico de la segunda operación y el 0 del campo es el idéntico de la primera operación. Sí, y se dice que ese sistema es un campo, o igual que en el caso de los grupos, se dice que este sistema tiene estructura de campo, ¿sí? Si satisface los 11 axiomas. Este conjunto, por cierto, no lo mencioné al inicio, disculpen, eso me pasa por no haberlo leído, pero por lo menos, el conjunto por lo menos debe tener 2 elementos. O sea, debe ser un conjunto no vacío y al menos debe tener 2 elementos. Aquí está, aquí lo dice. ¿Sí? Precisamente porque al menos debe tener el idéntico de la primera operación y el idéntico de la segunda operación. O sea, son elementos que deben estar en ese conjunto. Entonces, los campos por lo menos deben tener 2 elementos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos entonces aquí a continuar. Y como este ejemplo les voy a pedir por favor que lo desarrollen ustedes. Yo voy a procurar también desarrollarlo por mi cuenta y luego los comparamos si quieren, ¿no? Bueno, más que compararlos, si hay alguna pregunta, les enseño ya mi solución y lo vemos. Pero a manera de tarea corta, les pido por favor que lo hagan. Tarea corta entre comillas, ¿no? Porque ya vieron, van a ser 11 axiomas, o sea, vayan, de corta no tiene nada, excepto que no es para entregar, es nada más para que practiquemos de aquí a la próxima clase. Es un ejercicio muy interesante, muy bonito. Sí, se trata del conjunto K de estas matrices que tienen la particularidad que se está mostrando aquí. Son matrices que estos 2 elementos, el 1, 1 y el 2, 2, los elementos de la diagonal son iguales entre sí y los elementos de la diagonal secundaria son, uno es el negativo del otro. ¿Sí? Noten que A y B son números reales, entonces no son cualquier matriz. Y hay que determinar si este sistema, es decir, este conjunto junto con estas 2 operaciones binarias, tienen estructura de campo donde más y puntito, la crucecita y el puntito, son la suma y la multiplicación usuales de matrices. Es decir, aquí las matrices se suman con de la manera usual y se multiplican también de la manera usual. Entonces hay que determinar si este conjunto es un campo.
Pero insisto, el ejercicio es más o menos largo y a mí sí me interesa que lo veamos con calma, por supuesto, pero me interesa también que lo practiquen ustedes. Entonces les encargo como tarea corta que lo tengan listo para la siguiente clase. Yo también lo voy a tener listo y entonces ya lo repasamos, pero ya resuelto y ya después de que nos hayamos peleado con él. Se los encargo muchísimo, por favor. Sí, bueno, lo dejo aquí tantito para que le tomen captura, por favor. Sí, es un ejercicio más o menos famoso. Sí, pero de todas maneras aquí se los dejo. Vean que en este caso los elementos que forman el campo ya no son números, ahora son matrices. ¿Sí? Y les digo, podrían ser funciones o podrían ser figuritas o canicas, ¿no? Como en nuestro primer ejemplo. Pero el chiste es que ahora debe haber dos operaciones. E insisto, estos ejercicios son muy extensos, entonces sí les voy a pedir que los trabajen ustedes por su cuenta. Insisto, yo también los trabajaré para que a la hora que los revisemos, les salgan todas las dudas que se puedan, todas las dudas que puedan surgir y ya lo podamos ver con un poquito más de agilidad. Así que no nos tardemos demasiado en la explicación de los conceptos. ¿Ok? Este otro sí lo voy a ver desde cero, pero la siguiente clase. Determinar si el conjunto Z de los números enteros es un campo con las operaciones de adición y multiplicación por un escalar. No, lo veo de una vez, pero lo voy a ver de una manera informal. Sucede que este conjunto, el de los enteros, el conjunto de los números enteros, con la suma y la multiplicación usual, no es un campo, no es un campo. Entonces los invito a que piensen conmigo, por favor, insisto, por razones de un poquito de tiempo, no voy a escribir todo, pero sí lo quiero repasar con ustedes. Los enteros sucede que no forman un campo. Con que un solo axioma de ellos no se satisfaga, con eso basta para que no formen un campo. Entonces lo voy a ir repasando. Voy a pensar primero en la suma. Si yo sumo dos números enteros, obtengo otro número entero. Perfecto, se cumple la cerradura. La suma de los enteros es asociativa. Perfecto, se cumple, es el segundo axioma. Existe un entero que es el idéntico, tal que cualquier entero más ese idéntico me da de nuevo el mismo entero. Sí, por supuesto, es el número cero. El cero también es un número entero. ¿Sí? Existen los inversos. Sí, claro. El inverso de 5 es menos 5. El inverso de 8 es menos 8. Es decir, todos los enteros, todos los enteros absolutamente tienen inverso aditivo. Y la suma es conmutativa. Sí, sí. A más B, lo mismo que B más A para cualquier entero. Es decir, los enteros con la suma forman un grupo abeliano. Pero vamos a ver con la multiplicación. Con la multiplicación igual, si yo multiplico dos enteros, obtengo como resultado otro entero. Perfecto, se cumple el sexto axioma. La multiplicación es asociativa, sí, claro, lo sabemos desde la primaria. Sí, la multiplicación efectivamente es asociativa. Existe el elemento idéntico. Estoy hablando de la multiplicación de enteros, ¿sí? Si yo multiplico 5 por 1, obtengo 5. Si yo obtengo 8 por 1, obtengo 8. El 1 es el idéntico y el 1 es un entero. Y ahora vienen los inversos. ¿Será que ahí no se cumple? ¿Será que ahí no se cumple? ¿Todos los números enteros tienen inverso? Y la respuesta es no, el cero no. El cero no tiene inverso. El cero no tiene inverso, pero ¿eso viola la definición de campo? No, porque el cero es el idéntico de... Exactamente. Pero No muy bien. Ahora déjenme terminar. Perfecto. Ya veo que ya lo vieron. Perfecto. Pero en efecto, que el cero no tenga inverso en la multiplicación no es problema, porque el cero es el idéntico de la primera operación, entonces no debería tener inverso en la segunda operación, no viola el noveno axioma. Pero ahora sí, por favor, ¿quién me dice que sí se viola? pertenezca al mismo conjunto. Perdón.
que pertenezca al mismo conjunto. Así es, así es. ¿Me puedes dar un ejemplo, por favor? Sí, estoy de acuerdo contigo y tienes la respuesta correcta, pero ¿me O puedes sea, dar un ejemplo? es que si el inverso, o sea, digamos que es el inverso igual te va a dar uno. Ya dijimos que usualmente no es uno, pero Inverso lo llamamos multiplicativo. uno. Ajá. No, pero Ah, ahorita sí es porque son los números sí, enteros. son los Ajá. números, pero para el inverso necesitas un racional. Exactamente. Dame un ejemplo, por favor. Pero sí, Por lo tienes ejemplo, perfecto. 5 sería un quinto, su inverso. Exactamente. Si estamos considerando que este conjunto es el de los números enteros, ¿sí? O sea que este acá es el conjunto Z, en realidad, el conjunto de los números enteros, lo que estaríamos observando exactamente es que el inverso de 5 pues es un quinto. Y alguien podría decir, ah, pues sí, todos los números tienen inverso, inverso multiplicativo. El 5 es un quinto, el 8 es un octavo, el 7 es un séptimo. El cero no, pero no importa que el cero no lo tenga, porque el cero es el idéntico de la primera operación, entonces ese no debe tener, entonces todo se cumple. Pero no, nuestro compañero bien se fijó, y seguramente muchos de ustedes también, que la propiedad exige, bueno, el axioma exige que los inversos deben pertenecer al conjunto. Y en efecto, el 8 tiene un inverso que es un octavo, pero un octavo no es un número entero. Por lo tanto, el inverso de 8 no está en el sistema. En este sistema está el 8, pero no está el 1 octavo. No está el inverso multiplicativo del número 8. Solamente, si lo piensan con calma, solamente hay dos números que tienen a su inverso dentro del conjunto. ¿Quién me puede decir cuáles son esos números que tienen a su inverso dentro del conjunto K? Sí hay dos números. ¿Alguien sabe cuáles son? Seguramente sí ¿Y sabe. el 1? El 1, por supuesto, el inverso de 1 es el mismo número 1. Los dos son enteros. ¿Y quién es el otro? No, qué difícil. -1. Pues el -1, exactamente. El -1 también tiene como inverso el -1, porque -1 por -1 es igual a 1. Y el -1 también es un número entero. Entonces, solamente en este caso, si estuviéramos hablando del conjunto de los números enteros, solamente el 1 y el -1 tienen inverso. Por lo tanto, no se satisface el axioma número 9. Noten que la multiplicación es conmutativa y sabemos desde la primaria que la suma y la multiplicación de enteros satisfacen la propiedad distributiva. Entonces, solamente no se satisface el axioma número 9. Y nada más por eso, nada más porque no se satisface uno de los axiomas, el número 9 en este caso, resulta que el sistema no es un campo. Pero estuvo muy cerca de serlo. Estuvo muy cerca de serlo, de comportarse como si fueran los números reales. Nada más que los números reales, todos tienen inverso y todos son números reales. Aquí no todos tienen inverso y bueno, y si lo tienen, resulta que se salen del conjunto de los números enteros. Muy bien, muy bien. Agradezco mucho su participación. ¿Sí? Y reitero, se los encargo que lo hagan así con mucha calma. Insisto, yo también lo voy a hacer. ¿Sí? Y este ya no lo vamos a hacer, pero sí lo quería comentar. Me parece que es relevante, que es importante. No cualquier conjunto con dos operaciones, aunque sean las conocidas, no cualquier sistema va a ser un grupo, ¿sí? No cualquiera, ¿sí? Tenemos que ser cuidadosos en que se cumplan cada uno de los axiomas que vienen descritos en la definición. Muy bien, este es un ejercicio, no se preocupen por él, lo que pasa, a ver, les comento rápido. Lo que pasa es que aquí se vale la propiedad distributiva por la izquierda. Vean que aquí la A multiplica a B más C. La A está por la izquierda multiplicando esta suma. Hasta aquí viene nada más una demostración de que en un campo, la propiedad distributiva también se vale por la derecha. Es decir, si multiplico la suma de A más B por C, también se aplica la propiedad distributiva, pero ahora por la derecha. Eso sobre todo aplica en el caso de matrices o en algunos sistemas. Si el sistema es un campo, resulta que esta propiedad es cierta. Y aquí viene la demostración, insisto. En esto no se preocupen por ello,
Esta presentación, como les digo, en realidad la hice pensando en otra cosa, no es para este curso. Entonces, no se preocupen demasiado por esto, pero nada más les comento de qué se trata. ¿Sí? Y aquí viene una definición de campo, otra definición de campo, que, no, esta es la que viene en un libro, pues ahí no se preocupen mucho. Vamos a hacer ahorita un ejercicio. Vamos a hacer pero este sí lo vamos a realizar. ¿Ok? Este ejemplo sí lo vamos a hacer ahorita aquí en la clase. Muy bien. Es un ejemplo conceptual, pero que utiliza precisamente la definición de campo. Y dice así, sea Q el conjunto de los números racionales. Fíjense, ni siquiera estoy en los números reales o los complejos, en los números racionales. Y las operaciones binarias definidas de esta manera. Ya me dicen que son binarias, entonces ya no voy a demostrar nada. A más B es A más B más 1 y A por B es A más A por B más B. Donde cuando digo más y por primero, me refiero a las operaciones binarias, vean que no son las comunes, para todo A y B que pertenece a Q. Y aquí me dicen así de entrada, el sistema Q más y por es un campo. Es decir, en este ejercicio no se trata de demostrar que esto es un campo, sino, ¿cómo se llama? Se asume que es un campo. Se cumplen los 10 axiomas de la definición de campo. Y de hecho así es. Este sistema cumple con los 10 axiomas. Y se pide determinar, ¿sí? Determinar los valores de P y Q tales que se satisface este sistema de ecuaciones, donde E y U son el cero y la unidad del campo respectivamente. Es decir, el idéntico de la primera operación y el idéntico de la segunda operación. Este problema es muy ilustrativo y complementa un poco lo que nos comentaba nuestro compañero Marco hace ratito, porque ustedes saben que los números reales o en los números complejos se pueden resolver sistemas de ecuaciones. Bueno, pues si los campos emulan a los números reales, es decir, se comportan iguales que ellos, pues también se deben poder resolver sistemas de ecuaciones, como los que tenemos aquí, nada más que con estas, digamos, nuevas operaciones. No estoy seguro si este ejercicio viene en la tarea, pero de todas maneras lo hacemos, no se preocupen. Aunque venga en la tarea, lo podemos hacer, nada más lo pasan en limpio y ya no hay ningún problema. Déjenme ver, ejercicios adicionales, déjenme checar. Sí, miren, bueno, es el 10, no sé si sí lo dejé de tarea. No, miren, ni siquiera no lo dejé de tarea, creo. No, perfecto. Pero aunque lo hubiera dejado, de todas maneras lo hacemos, no hay problema. Ok, entonces nada más déjenme copiar aquí en la pizarra el sistema. Bueno, voy a copiar así los elementos básicos, nada más. Entonces, así, voy a poner así de ejemplo. Un segundito, ahorita. Es que esto no lo tenía preparado todavía. Es A más B, va a ser entonces A más B más 1. Y por otro lado, A por B, para la segunda operación, va a ser A más AB más B. Y el sistema de ecuaciones que vamos a resolver, disculpen que no lo tenía listo, es Q igual a E más menos 2. ¿Sí? Esa sería la primera ecuación. Que de hecho es un ejercicio muy fácil, no crean que está complicado. Y 2 por P más Q igual a U. Ese es un ejercicio que podría venir en un examen fácilmente porque explora, no porque esté fácil o difícil, sino porque explora pues varios de los conceptos que estamos aquí estudiando. Pues bueno, disculpen ustedes aquí por lo breve, ahí me salió un medio feo, pero ahorita mejoro la letra. Entonces, pues comenzamos. Lo primero que se va a requerir, pues es, para poder resolver este sistema de ecuaciones, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, pues es primero determinar quiénes son los idénticos, si no, pues a quién vamos a sustituir. Sí, pues lo primero es que tendremos que determinar quiénes son los idénticos. Nada más un detalle, si no me acuerdo mal, era el idéntico de la, déjame checar, que no me vaya a confundir. E es el idéntico de la primera operación, y U es el idéntico de la segunda operación.
Ok. Entonces, pongan mucha atención a lo que voy a hacer. Aquí viene la solución. Y vean, por favor, la ecuación número 1. En la ecuación número 1, como pueden ver ustedes, ¿sí? Tenemos nada más una suma. Nada más tenemos una suma. Déjenme hacerlo más grande. Nada más tenemos una suma. Y E es el idéntico de la suma. Por lo tanto, ¿quién debe ser Q? ¿Y por qué? ¿Quién me comenta? No voy a buscar, no necesito determinar quién es el idéntico de la suma. ¿Por qué no necesito determinar quién es el idéntico de la suma? Porque alguien podría decir, y de hecho es correcto, también lo podríamos hacer así. Encontramos el idéntico de la suma y ya que sepamos quién es, lo sustituimos aquí y hacemos simplemente la operación y con esto obtendríamos precisamente Q. Recordemos que el sistema que estamos considerando es el conjunto de los números racionales y estas dos operaciones, más y por. ¿Por qué no es necesario encontrar al idéntico? ¿Alguien se da cuenta? Si quieren lo encontramos, pero no es necesario. ¿Por qué? Ya Sería tiene -2, valor ¿no? en los datos. ¿El idéntico es el -2? ¿Sería No, el el cero? valor de Q. Perfecto, perfecto. Perdón, no le di la palabra a alguien en particular, fue mi error, perdón, pero muy bien, varios ahí me lo comentaron. Exactamente, como este es el idéntico de la primera operación, pues debe satisfacer la definición de idéntico. Y precisamente la propiedad que tiene el idéntico, ya sea izquierdo o derecho, acuérdense que cuando digo idéntico, significa que es por los dos lados, ¿sí? La propiedad que tiene es precisamente que más cualquier elemento del conjunto me debe dar como resultado el mismo elemento del conjunto. Entonces, efectivamente, no necesito determinar quién es el número E. Sí lo podría hacer, ¿eh? No hay ningún problema, pero no se necesita. Entonces, eso es precisamente lo que voy a escribir aquí a continuación, ¿sí? Como E es el idéntico de la primera operación, pues podemos concluir que el número Q será precisamente, bueno, es de la ecuación 1, E más menos 2, y por lo tanto, Q será igual a -2. Exactamente. Entonces, muy rápidamente, como ven, insisto, no son ejercicios difíciles, nada más hay que entender lo que estamos haciendo y obtenemos nuestra primera incógnita. Ya sabemos cuánto vale Q. Entonces ya la puedo sustituir en esta ecuación, en la ecuación número 2, y de esa manera encontrar ahora cuánto vale P. Aquí nada más déjenme arreglarlo un poquito. Sí, le voy a poner aquí arribita nada más una flechita para decir que eso implica en la ecuación número 1 lo que tenemos aquí abajito. ¿Ok? Bien. Para la segunda, insisto, ya podríamos sustituir que esta Q vale -2 y hacer las operaciones para encontrar cuánto vale P, que sería la otra incógnita. Pero en este caso, híjole, me parece que sí vamos a necesitar encontrar a U. Sí vamos a tener que encontrar quién es U para también poder sustituirlo. Entonces, antes de hacer la operación, ahora sí, buscamos, vamos a buscamos a U, es decir, el idéntico de la operación puntito. ¿Sí? Esta E es el cero del campo, por cierto, lo comento nada más, este es el cero del campo, y esta U es el 1 del campo, o la unidad del campo. Para poder encontrarlo, vean que eso no es parte de la ecuación, pero lo necesito para poder sustituirlo, y para poder encontrarlo, pues tengo que aplicar la definición de idéntico, por la derecha o por la izquierda, no importa, es el mismo en este caso, porque estoy partiendo del hecho muy significativo que esta estructura
es un campo. Estoy partiendo del hecho de que efectivamente estoy trabajando con un campo. Entonces, no importa si es por la derecha o por la izquierda. Entonces, aquí presento, a ver, sea A un elemento que pertenece precisamente al conjunto Q. Entonces, la definición que conocemos es la siguiente. A por U o al revés, no importa, será igual, y aquí me fijo en la regla de correspondencia. La regla de correspondencia es primer número, el primer número es A, ¿sí? Más la multiplicación del primer número. Perdón. Déjenme hacerlo de otra manera. Es correcto, ¿eh? Nada más que aquí, si me permiten, voy a escribir mejor aquí arriba la definición, disculpen, nada más para ordenarlo un poquito más. A puntito U debe ser igual a A. Y entonces aquí abajo ya nada más voy a hacer la traducción. ¿Qué significa A puntito A? Insisto, es primer número más primer número por el segundo número más el segundo número. Sí, simplemente estoy desarrollando esta operación y esto lo igualo al número A, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Esta ecuación que tengo aquí ya no tiene a la operación binaria puntito, ya todo está desarrollado en términos de sumas conocidas, de sumas usuales. Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que aquí vamos a poder simplificar y aquí me va a quedar A por U más U igual a 0. ¿Ok? Y de aquí ya voy a poder encontrar precisamente el valor de U, que es justamente lo que yo estoy buscando. Observen que para encontrarlo yo puedo factorizar aquí la U y aquí me quedaría A U por A más 1 igual a 0. Quise hacerlo de esta manera porque recuerden que A no es una incógnita. A es cualquier número racional, el número que sea. Es decir, aquí esto podría ser 3 más 1, o 5 más 1, o 0 más 1, o 7. O sea, este es un número cualquiera. No nos confundamos. A no es una incógnita. La incógnita es la U. Este es un número absolutamente cualquiera. Yo puedo escoger la A que yo quiera en los racionales, un medio, un tercio, 8, 5, 0, el número que yo quiera. Y ese número que yo quiera, cuando lo multiplique por U, debe ser igual a 0. ¿Qué implica eso entonces? Pues naturalmente, esto implica que el idéntico multiplicativo es de hecho el número 0. El idéntico, el segundo idéntico, el idéntico de la segunda operación, de la multiplicación, pero esta multiplicación con bolita, es de hecho el número 0. Sí, fíjense que sí, esto es raro y más adelante nos vamos a topar con ello, pero se los comento. ¿Se acuerdan que a la unidad también se le designaba como 1? Sí, probablemente recordarán. Aquí lo voy a poner ahorita rápidamente. Aquí cuando estaba dando la definición, a la unidad del campo también se le llamaba 1. O sea, se le simbolizaba de esta manera. Entonces no es raro encontrar libros donde se está aplicando esto que estamos estudiando y encontrar una afirmación como la que voy a pintar aquí abajo, que 1 es igual a 0. No es algo descabellado, es algo que se ve bien extraño, ¿no? Se ve súper extraño. ¿Cómo que 1 es igual a 0? Sí, nada más que hay que entender bien el contexto. Este de aquí, en el contexto que estamos trabajando, no es el número 1, sino el símbolo que usamos para denotar el idéntico de la segunda operación. Es la unidad del campo, ¿sí? No es el número 1. De hecho, el número que le corresponde es el número 0. Pero la primera vez que uno ve esto, como que se infarta, ¿no? Dice, ¿cómo que 1 es igual a 0, no? O sea, seguro hay algo raro. Es que esto, insisto, no es una ecuación, esto es una definición. La unidad de campo es el número 0. Por eso, para este ejercicio, preferí utilizar la letra 1 para que no cayéramos en este shock, pero
pero sí lo podemos encontrar en en libros, en apuntes. Entonces, es muy importante que si están haciendo su cuaderno de álgebra lineal, que espero que así sea, no lo dejen nunca al alcance de los niños, nunca lo dejen al alcance de un niño chiquito, porque se puede confundir, ¿no? Con estas cosas. Les digo que para poder leer y entender a cabalidad esta notación, pues tenemos que estar como que claros, ¿no? Tenemos que estar en sintonía, tenemos que tener claro de qué estamos hablando, tenemos que tener el contexto adecuado, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a borrar de una vez para que no lo vean sus hermanitos, ahí está. Pero en principio, insisto, lo podemos encontrar en la literatura sin ningún problema, con mucha frecuencia, expresiones como esa. Bueno, regresando al problema que nos está ocupando ahorita, aquí en la idea de campo. Ahora sí, pues ya terminamos realmente, ya nada más faltaría sustituir, ¿no? Sustituir en esta expresión para obtener precisamente al número P. Entonces ya voy a sustituir ya todos los resultados que tengo. Sustituyendo en la ecuación número 2, pues obtenemos lo siguiente. Aquí me quedaría 2 por P más Q, pero Q ya dijimos que era el número menos 2, debe ser igual a U, pero U en este caso fue el número 0. ¿Sí? Ya están sustituidos tanto quién fue Q como quién fue U. Y de esa manera, pues ya terminamos. Nada más tenemos que hacer la operación. Podemos aplicar la propiedad distributiva si queremos, o hacemos las cuentas directamente. En este caso voy a hacer las cuentas directamente. Entonces aquí para este paréntesis, primero tengo que multiplicar 2 por P, utilizando esta definición. ¿Cuál es la definición? Escribe el número 2, súmale 2P y súmale el número P. Esta es la definición que tenemos para la multiplicación. Y a esto le tenemos que sumar, insisto, el número menos 2. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ahora voy a aplicar la definición de suma. ¿Qué dice la definición de suma? Pongan mucha atención. Primer número más el segundo número y luego más 1. Entonces, el primer número es todo este paréntesis y el segundo número es este menos 2 que tenemos aquí. Entonces, el primer número, insisto, es 2 más 2P más otra P. Ahí hasta pude haber simplificado, disculpen, no lo hice, pero ahorita simplifico en el siguiente paso, más el número menos 2 y luego más 1. Esa sería la suma que tenemos ahí arriba y el resultado debe ser igual a la unidad que ya vimos que es el 0. Y ahora sí simplifico. Pude haber simplificado desde antes, no me percaté, disculpen. Pero ahora sí simplificando, espero que estén de acuerdo conmigo, que aquí me quedará 2 más 3P menos 2 más 1. Este sí lo voy a dejar así, porque creo que lo ven por razones obvias. Se simplifican los dos y me queda nada más. Vean, por cierto, noten que ahora ya tengo solamente sumas usuales. Ya no tengo las sumas, operaciones binarias que estoy definiendo en este sistema. Ya son puras sumas usuales. Entonces aquí notamos que tendría como resultado 3P más 1 igual a 0. Y como son operaciones normales, ahora sí puedo concluir el resultado de P. El valor de P va a ser precisamente igual a menos, déjenme lo escribo, menos 1/3. Si no me equivoqué, porque ya, insisto, ya tengo solamente operaciones usuales. Y con eso ya resolvimos el problema. Vean, a pesar de que mis incógnitas eran Q y P, y ya las encontré con esto, salvo que me haya equivocado en alguna cuenta, ahorita me dirán si me equivoqué en algo, ya tenemos resuelto el problema. Pero mi comentario va en el sentido de que a pesar de que P y Q eran mis incógnitas, en cierto sentido, pues tuve que saber más que eso, no nada más aplicar las definiciones de las operaciones, sino que tuve que averiguar también quién era el idéntico multiplicativo, a partir de su definición, por supuesto, y en principio debí también haber averiguado quién era el idéntico aditivo, es decir, quién era el cero del campo, pero no fue necesario en realidad,
porque aplicamos la definición de idéntico. También lo pudimos haber encontrado, por supuesto. Me parece que es el número -1. Entonces hubiera sido curioso, ¿no? Porque en este sistema hubiéramos encontrado que el 0 es igual a -1 y que el 1 es igual a 0, ¿no? Como les había pintado aquí abajito. Que en la escritura, pues se ve como algo muy loco, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Muy raro, pero que tiene todo sentido si estamos en el contexto, adecuado. ¿Sí? Entendiendo, estando en contexto, pues se entiende, es que no es el número 0, es el 0 del campo, o sea, el idéntico de la primera operación, es que no es el número 1, es la unidad del campo, o sea, el idéntico de la segunda operación. Y con esto, insisto, concluimos. Así se resolvería este problema que les estoy sugiriendo como ejemplo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que quizá yo me haya equivocado. Adelante, ¿los escucho o los leo? Todo bien, profe. Sin duda. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, insisto, ¿sí vamos a hacer problemas de campos? Pues sí, sí vamos a hacer problemas de campos. Algunos seguramente los encontrarán ahí en la tarea, que son muy largos, pero a final de cuentas, insisto, son ejemplos de grupos, al final de cuentas. Básicamente, un campo está compuesto por dos grupos. No es correcto lo que estoy diciendo por el detalle del inverso, de que no todos los elementos tienen inverso en la segunda operación, y además la propiedad distributiva, que también se debe cumplir. Pero en esencia, o sea, básicamente, de manera informal y un tanto cuanto incorrecta, pues podemos pensar en esa primera aproximación de campo, un campo como dos grupos, algo semejante a dos grupos. Y pues para terminar aquí la definición, déjenme ver. Este es el ejemplo que acabamos de hacer ahorita. Aquí viene una definición. Esta definición la saqué, por cierto, les comento, del libro de apuntes de álgebra lineal, que por ahí les puse en la bibliografía y que pueden descargar, pero le pongo aquí la sentencia cuidado porque es incorrecta la definición. No voy a entrar en detalles, pero aquí presento la definición como debería escribirse. Esta es otra definición de campo que es equivalente completamente a la definición de los 11 axiomas que les platicaba hace ratito. ¿Sí? Aquí viene de nuevo, sea K un conjunto de al menos dos elementos, las dos operaciones binarias que se llaman adición y multiplicación. Este sistema será un campo, ¿sí? Como ya les había dicho, el sistema K junto con la primera operación es un grupo abeliano. El sistema K, excluyéndole el 0, ¿sí? O sea, por cierto, por eso aquí se menciona, donde al elemento idéntico lo llamamos 0, y le tengo que poner el nombre porque este sistema menos el 0, con la segunda operación, también debe ser un grupo abeliano. Debo excluir al 0 porque el 0 no tiene inverso en esta segunda operación, ¿sí? Entonces, como estoy excluyendo al 0, piénsenlo tantito conmigo, pues no estoy definiendo la multiplicación de los elementos por 0, lo estoy sacando. Por eso, además, tengo que incluir esta otra propiedad. Cualquier número multiplicado por 0 me tiene que dar 0, que una vez más es algo como lo que decía Marco, ¿no? O sea, entonces, si me permiten parafrasear un poquito, Marco podría haber preguntado, oiga, profesor, yo sé que 5 por 0 es 0 y que cualquier número por 0 es igual a 0 en los reales y en los complejos. ¿Será cierto también en cualquier campo? Pues resulta que sí. Si estamos en un campo, no importa el que sea, no importa quién sea el idéntico, si estamos en un campo, cualquier número por 0, es decir, multiplicado por el elemento idéntico de la primera operación, me da precisamente el mismo idéntico, me da el 0. Y por supuesto que se cumple la distributividad. De manera más concreta, con 4 axiomas, podemos definir al campo. Claro, es tramposo, ¿no? Porque dice uno, ay, nomás 4. Sí, pues no es cierto, aquí hay 5, acá hay otros 5, ¿no? O sea, vaya, en realidad siguen siendo los 11 axiomas. Pero digamos, esta es otra definición que es, digamos, más breve. Pero no por más breve quiere decir que es una definición diferente, ¿no? Es exactamente la misma definición.
Y hasta esta lámina es hasta donde ustedes, digamos, lo que compete este curso. Lo que viene aquí a continuación ya son otras cosas. No es necesario que lo vean. Insisto, me pareció adecuado compartir con ustedes la presentación por las láminas que ya tenía ahí, pero en realidad les digo, era para otra cosa. Entonces, hasta ahí sería lo que nos competiría en este curso. No sé si tengan alguna pregunta, si tengan alguna duda, alguna inquietud. Adelante, por favor, Eugenio. Tenía la duda de si el asunto de que el idéntico aditivo no tiene inverso es un imperativo o solamente no está especificado. Es imperativo. Sí, sí, o sea, porque sí, en la definición podría parecer, si uno hace una lectura rápida, que no debe tener inverso, pero si tiene, pues ya ni modo, ¿no? Puede tener o no. No, es imperativo, no debe tener inverso. De hecho, por eso este segundo axioma, digamos que lo enfatiza. El que es campo, perdón, el que es grupo abeliano es el conjunto K, excluyendo por completo al cero. Entonces el C0 no debe tener inverso multiplicativo. De hecho, esa es también, digamos, una prueba, ¿cómo decía nuestra compañera? Una prueba por reducción al absurdo de que un sistema no es un campo. Si tú le encuentras el inverso al cero, el inverso multiplicativo al cero, ya, no es campo. Hay algo que no se está cumpliendo. Sí, estamos de acuerdo. Sí, profesor. Gracias. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, ¿eh? No es trivial. Seguramente se puede demostrar. Lo voy a intentar. Seguramente se puede demostrar de la misma manera. No es parte del curso, sí también quisiera comentarlo. De la misma manera que este tipo de demostraciones son partes del curso. Esta parte del curso es más bien descriptiva de qué es un grupo y qué es un campo, sin entrar tanto en sus propiedades. Ya cuando empezamos espacios vectoriales, ahí sí vamos a ver sus propiedades. Como les he platicado antes, el verdadero objeto de estudio de este curso son los espacios vectoriales, pero nos estamos preparando para construir su definición, ¿sí? Pero estas unidades son nada más descriptivas, entonces estas demostraciones no son parte del curso en este momento. Voy a tratar de demostrar eso que te estoy comentando, y si lo tengo listo para la siguiente clase, pues te lo comparto. Si no, pues cuando lo tenga listo se los compartiré. Voy a procurar que sea para la siguiente para que no se les olvide, pero lo voy a procurar hacer. Este tipo de demostraciones, insisto, no es el alcance que debemos tener en esta unidad, pero si alguien las quiere ir estudiando, adelante, porque cuando lleguemos a espacios vectoriales, ahí sí nos vamos a poner más formales. Esta unidad es muy descriptiva, pero insisto, en el mismo sentido que cualquier campo es semejante a los números reales, y en los números reales el cero no tiene inverso multiplicativo, en cualquier campo también el cero, el idéntico de la primera operación, no tendrá inverso respecto de la segunda operación. Eso sí es un hecho. Lo voy a procurar demostrarlo, por supuesto, y presentárselos. Entonces, insisto, les dejo de tarea, por favor, este ejercicio. Lo revisamos rápidamente en la clase que entre, de verdad rápidamente. Me voy a ir, incluso nada más de los 11 axiomas, me voy a ir directamente sobre los axiomas que yo creo que se pueden presentar alguna confusión, y los que ustedes me digan, por supuesto. Y lo vemos rápidamente y comenzamos ahora sí a estudiar los espacios vectoriales. Para terminar la clase, les había comentado que hoy iba a terminar un poquito antes, ya es la hora, pero antes de hacerlo, les recuerdo, por favor, les encargo mucho que hagan el examen diagnóstico. Recuerden que los datos se encuentran en la página de trabajo. Les recuerdo que en principio, que hay que estar atentos esta semana al comunicado del Consejo Técnico. El comunicado se puede emitir incluso el domingo en la noche, como decía nuestro compañero, pues ni modo, hay que estar atentos a cualquier comunicado. Y para terminar, por si alguien no había conectado cuando lo mostré, aquí está el código de acceso para que el código de inscripción, el código de la clase que corresponde a nuestro grupo de álgebra lineal a través de Classroom. Este es el código con el cual se van a poder registrar. Apúntelos si no es que ya se registraron.
Porque recuerden que las tareas se van a entregar por medio de esta plataforma. Bueno, no sé si haya alguna inquietud, algún último duda, algún comentario más. Insisto, ahorita ya no da tiempo de hacer mucho más. Además, les decía que tenía que retirar.